¿Por qué? Porque todos tenemos que ser, ¿qué? Santificados. O sea, tenemos que ir siendo limpiados de esa maldad que se produjo, ¿dónde? En el corazón, que me llevó a cometer los pecados. Entonces, el Espíritu Santo empieza un proceso que se llama, que no muchos hemos escuchado, que se llama, ¿qué? De arrepentimiento, ¿qué? Genuino. Ese arrepentimiento genuino, esa palabra genuina tiene que ver con profundidad en el corazón. Ese arrepentimiento genuino es un proceso donde el Espíritu Santo lo lleva a uno a convencer de tal manera que uno dice, Señor, yo cómo pude haberle robado esa persona. Porque le digo, cuando usted es santificado por el Espíritu en un área, se lo aseguro. Hermano, o sea que nosotros no somos santificados en verdad. Tenemos una alta propensión. Somos propensos a volver, ¿qué? Más. Porque usted vino aquí y dijo, sí, Señor, perdona mis pecados, amén. Pero eso que te llevó a cometer ese pecado. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? ¿El bolsillo o el corazón? Por eso Dios le dice a uno, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, porque es del corazón que salen todas esas cosas malas. No busque otro lugar donde, porque yo me emborrachaba, porque yo me drogaba, porque no saben por qué, porque eso estaba donde en él. Por eso necesitamos decir con la iglesia, Señor, yo necesito ser santificado, Señor, que vayas a la raíz, que vayas allá, a lo profundo de mi corazón, donde se produjo esa maldad. Ve pornografía. ¿De dónde sale eso? No es que me pusieron una imagen. No. ¿Por qué usted ve pornografía? ¿Dónde está ese gustito? Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Y en el corazón. ¿Es culpa del otro? ¿Es culpa de la otra que puso la minifalda y no aguanté y me fueron los ojos? No. Es culpa de nuestro corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Todo se trabaja primero en la mente. El enemigo siempre va a trabajar primero la mente, y después que usted le trabaje en la mente y él le mande su dardazo a la mente y usted lo acepte, ahí ya baja y usted empieza y empezamos a hacer lo malo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, el hurto, los falsos testimonios, las blasfemias, todo pecado en ser humano sale producto de su corazón. Dice Romanos 6 del 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Estamos notando la diferencia, ¿no? Una cosa es ser libertado del pecado y otra cosa es la santificación. No quiere decir que usted no haya sido libertado, claro que sí, pero necesitamos ser, ¿qué? Santificados. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Amén. ¿Tenéis por vuestro fruto qué? ¿Cuál debe ser el fruto de esa libertad del pecado? Santificación. Dice, y como fin, la vida eterna. Porque ¿cuál es la paga del pecado? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El fruto que nosotros debemos dar después de entender que hemos sido perdonados debe ser nuestra santificación. Pero la santificación se debe dar de manera voluntaria. O sea, yo tengo en el Señor, todo es voluntario y yo debo ir delante del Señor. Ser honesto, hermano, así sea lo más terrible, los pensamientos más oscuros y tenebrosos, vaya con quien se va al Espíritu. Se produce todo eso es porque hay que hablar y Dios necesita limpiarnos de toda ¿qué? David sabía que ese mismo que había sido llamado el hombre conforme al corazón de Dios, ese mismo que había sido sacado de detrás de la majada, que era un pastor de ovejas y había terminado siendo el rey de una nación, ese mismo que no estaba ni en la lista de su papá ni de su mamá para que reinara. Es más, cuando van donde va el profeta Samuel, donde Isaí le dice, ¿dónde están tus hijos? David ni estaba, o sea, el papá ni contaba con él. Los historiadores dicen que él no era hijo de la esposa legítima. Pues que va a pasar. O sea, David no estaba en la lista.
Pero David tenía fe. Fue llamado el dulce cantor de Israel. Compuso cantidad de salmos. Era un hombre, como lo veíamos en el taller, que instauró y puso la adoración en el tabernáculo, que lo llaman hasta el tabernáculo David. 4,000 adoradores, era un adorador tremendo. Pero como un hombre que vio el poder de Dios, que vio cómo Dios lo libró de Saúl, un hombre que se enfrentó, dice que a osos, a leones, se enfrentó al mismo Goliat, vio el poder de Dios, terminó matando. Estamos entendiendo que nosotros no nos podemos fiar de decir, yo ya hice la oración de fe, yo voy a la iglesia y por eso yo soy el más bueno. No. Si Dios nos santifica nuestro corazón y viene el Espíritu Santo y nos lleva a confesar nuestros pecados y nos lleva a la raíz de lo que nos llevó a cometer esos pecados que cometimos, nosotros somos propensos a volver atrás. Y a muchos les ha pasado. Por eso no es simplemente, Señor, perdóname todos mis pecados, amén. No, la palabra del Señor, 1 Juan 1:9, un texto muy conocido. Por eso lo dice. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿de qué allí? ¿Qué sigue? Estamos entendiendo que son dos cosas diferentes. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino que nos limpia de toda maldad. Y esa santificación lo que va haciendo es que cada día yo me parezco más a ¿quién? A Cristo. Porque Él me va apartando de todo mal. La palabra santo significa apartado de todo mal. Por eso Dios es 3 veces santo, 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 santo. Esa palabra significa que en Dios no hay maldad alguna. Por eso aquellos que creen que Dios es malo es la mayor insensatez que se puede creer en esta vida. Él es santo y esa palabra quiere decir que en Él no hay maldad. Entonces la santificación es un proceso que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, que nos va limpiando de toda maldad y nos va llevando cada día a ser como Cristo, porque Cristo es santo. ¿Y qué quiere decir esa palabra santo? De toda maldad. Que de nuestro corazón ya no salen esos sentimientos y le parece a uno casi demencia siquiera anhelar esas perversiones en la vida de uno. Vamos al Salmo 51 para leer lo que dijo David. David, después que Dios ya lo había subido al trono, comete un pecado bastante grande. Pero mira la oración que hizo David. Por eso Dios lo llamó el hombre conforme al corazón de Dios, no porque David fuera perfecto, no, sino que David tuvo la capacidad de reconocer que en él había que matar. Hermanos, y para nosotros a veces, los seres humanos, lo que más nos cuesta es reconocer que en nosotros hay maldad. A nosotros nos choca que nos digan que somos personas malas. Y siempre estamos justificando nuestros hechos. No, yo eso lo hice, pero yo no lo hice con maldad. Claro que lo hicimos con maldad, por eso lo hicimos. Pero a nosotros nos cuesta reconocer un padre que abandona a sus hijos. ¿Usted cree que ahí hay maldad o no maldad? Pero vaya y pregúntele a ese padre si fue maldad. No, saca una cantidad de excusas. No es que yo no hay que yo no hay que tanto. Eso es simple y sencillo. No busque excusa, tiene una palabra. Se llama. Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, muchos salen corriendo porque Dios empieza a decirnos, ¿sabe qué? Empieza a poner en orden tu casa. No, pero y hay muchos que dicen, no, pero esa doctrina no es correcta. Usted Dios ya lo perdonó, ya la sangre de Cristo lo lavó, lo limpió. Usted ya no tiene que hacer nada. No. Empiece a corregir todas las cosas que usted hizo mal. ¿Usted cree que un hombre que llega a Cristo, a una mujer que ha dejado abandonar a sus hijos, Dios, me encanta mi alabanza tan lindo, aquí no ha pasado nada? ¿Usted cree que el Dios que nosotros conocemos así tiene que llevar a corregir el daño que hiciste? Porque eso lo hicimos ¿con qué? ¿Con bondad o con maldad? Porque las personas por naturaleza tenemos un gran egoísmo, unos más altos que otros, muchos más altos que otros, que dicen, no, yo mi vida me la voy a disfrutar y me da igual, y van dejando hijos tirados por ahí.
¿Usted cree que eso es honesto? No es honesto. Entonces David, después que peca, manda a matar a Urías Eteo. El que se puso a decirle, no, señor, es que a mí me gustaba mucho la Betsabé, y como tú me habías escogido como rey de Israel, él no me puso con ellos. ¿Qué hizo David? Vamos a leerlo. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Versículo 2, ¿qué dice? Estamos entendiendo la diferencia que hace. Por un lado está el pecado. El pecado, ¿qué es el pecado? Es el hecho que yo formé. Pero la maldad, ¿qué es la maldad? Es lo que me llevó a cometer. Estamos entendiendo la diferencia. Y no porque yo vengo aquí y digo, Señor, perdona mis pecados. Señor dice, sí, yo ya te perdoné el pecado, pero no te he limpiado de la maldad. Pero hay gente que llega a Cristo y no, yo ya me convertí. Yo ya me estoy portando bien ahora. Venga, y todo el daño que hizo antes. Entonces eso se queda así. No, sí, el Señor ya me perdonó, sí, pero la maldad. Porque Dios nos creó para ser personas buenas. Génesis dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Dios no nos creó seres malos y perversos. Dios nos creó para hacer lo bueno, nos diseñó. Por eso cuando nosotros vamos siendo santificados, ¿usted cree cómo nos vamos convirtiendo? Personas que aman lo bueno. Personas que se piensan 2 veces para hacerle daño al otro. Por eso nosotros necesitamos ser santificados para parecernos cada día más a Cristo. No para ir a una iglesia y que Dios me bendiga, no, para dejar de hacer malo.